comprendernos a nosotros mismos o visualizarnos a nosotros mismos no desde la correcta interpretación, sino desde el malentendido, es un recurso, quizás es el recurso maestro de la interpretación. Gracias precisamente a que nos reconocemos en esa condición de malcomprensión, el proyecto interpretativo tiene sentido. Aquí está, digamos, clarificando que la malcomprensión es parte estructural de la interpretación. No hay interpretación posible o no hay interpretación si no asumimos que nos encontramos frente al desafío de la malcomprensión. Si no hay malcomprensión, no tiene sentido la interpretación. ¿Se ve? La interpretación es un esfuerzo para salir de la malcomprensión hacia un horizonte de comprensión. Es decir, la malcomprensión se constituye en ese sentido en el gran aliado del intérprete, en la fuerza, digamos, del intérprete que le exige, digamos, revisar continuamente sus puntos de partida, que le obliga a vigilar permanentemente su proceso interpretativo. Es entonces la comprensión una conquista resultante de un arduo trabajo, ese trabajo de la interpretación. Si la interpretación es algo que se conquista, si es algo que se alcanza en el tiempo, resultado de una sensibilidad genuina, digamos, y de una inteligencia viva, activa, alerta a la malcomprensión, esta presencia estructural de la malcomprensión significa que renunciamos a los resultados incontrastables, que renunciamos a los resultados últimos. Y aquí aparece otro rasgo importante de la hermenéutica de Schleiermacher, la renuncia al significado final. La interpretación es un proceso, es un trayecto. Si la interpretación es un trayecto, siempre es provisional, siempre es transitoria. Todo resultado interpretativo es una etapa en un proceso que no se cierra nunca. Está Schleiermacher aquí poniendo en juego una primera gran visualización de la interpretación interminable, de esto que será un problema muy importante en el pensamiento filosófico, epistemológico, hermenéutico, por supuesto, pero también en el pensamiento semiótico, la interpretación interminable. Eso que de otra manera, claro, porque es un horizonte completamente distinto, pero que de otra manera se planteará Peirce cuando habla del problema de la semiosis ilimitada, ¿verdad? La semiosis ilimitada. La semiosis ilimitada en otro código, en otra gramática, digámoslo así, en otra gramática de pensamiento, se plantea este mismo asunto de la imposibilidad de alcanzar un término, un fin. Y me parece que no es otro el problema, en otra gramática completamente distinta de estas dos, la cuestión de la deriva infinita derridiana, ¿no? Este problema derridiano de la imposibilidad de alcanzar el límite del sentido y también de la progresiva evaporación del sentido, ¿no? Todos están corriendo por este mismo, digamos, están intuidos en Schleiermacher
en este planteamiento de no hay interpretación final. Ese es el punto. No vamos a llegar a la interpretación final. En la palabra, en la mirada del teólogo, digamos, es la cuestión de el diálogo no se cerrará. Si no hay interpretación final, el diálogo no concluye. Esta idea de Schleiermacher no parece ser muy distinta a la idea de los pragmatistas de la segunda mitad del siglo XX, a los filósofos pragmatistas como Richard Rorty, cuando confrontando el problema de la filosofía política, por ejemplo, se plantea el asunto de lo único que podemos es continuar la conversación. No tenemos ya un sistema de ideas políticas que se establezca y se autorrefiera, que se pruebe a sí mismo, porque todos están ocupados por la fisura y por el fracaso histórico. Entonces lo único que podemos es prolongar la conversación política. La democracia, el sentido de la democracia en alguien como Richard Rorty es la posibilidad de seguir hablando. Claro, en Schleiermacher no se trata exactamente de lo mismo, ¿no? Pero esta idea de no podemos llegar a una interpretación definitiva tiene en Schleiermacher la forma de continuemos el diálogo. Y además no tenemos otra posibilidad más que continuar ese diálogo. ¿En qué desemboca? Bueno, en Schleiermacher creo, y en parte de la hermenéutica, la continuación del diálogo desemboca en un lugar distinto al que desemboca en la tradición pragmatista del siglo XX. En la tradición pragmatista del siglo XX, me parece a mí, desemboca en una especie de escepticismo político, en un gran escepticismo histórico. Es un desenlace posmoderno, la imposibilidad de conquistar un proyecto existencial, social, humano. Se va a deshacer, digamos, en este horizonte de las contingencias, del descreimiento posmodernista, entonces todos los proyectos se deshacen en el aire, ¿verdad? Como decía Marx, citado por Bergman, todos los sólidos se deshacen en el aire, ¿no? Este horizonte posmodernista, al ver que toda posibilidad instituyente se deshace, entonces desemboca solamente en la posibilidad de seguir conversando. Pero esta posibilidad de seguir conversando en este locus, digámoslo así, es, yo creo, fuertemente sensualista y estética. Es un divertimento. En última instancia, ese escepticismo político posmodernista desemboca en, bueno, pues platiquemos, vamos a conversar, porque tenemos habla, tenemos lenguaje, entonces nos toca seguir hablando. Pero no en Schleiermacher, no así en esta otra tradición. La conversación tiene una finalidad. La conversación tiene un oriente. ¿Cuál es el oriente? El oriente del texto, la comprensión, hacia la comprensión. No es, digamos, el juego sensualista de conversar, que por supuesto Schleiermacher tiene una conciencia de la dimensión estética y sensible de la conversación, pero la conversación tiene el horizonte de la comprensión. Yo creo que vale la pena visualizar qué implica plantear algo como esto en el mundo histórico en el que Schleiermacher está planteando esto precisamente. No podemos llegar a una interpretación definitiva. No hay interpretación final, es decir, esto se puede decir con mucha facilidad, pero tiene muchas implicaciones plantearse algo como esto. Tiene fuertes implicaciones decir algo como esto frente a lo que les señalaba a la tradición teológica, a la tradición del absolutista hegeliana y al establecimiento del trayecto de la Ilustración hacia el positivismo.
Es muy importante, tiene muchas implicaciones. Es decir, un discurso, por ejemplo, frente a una epistemología científica, como la que se establecía del siglo XVIII al siglo XIX y que serán los fundamentos para la ciencia en el siglo XX, es imposible pensarlo así. El espíritu científico se establece sobre el principio de la certeza. ¿Qué clase de epistemología habría, digamos, si es una epistemología fundada sobre el reconocimiento de la imposibilidad? Es lo que está poniendo en juego aquí Schleiermacher, ¿no? O frente al absolutismo, al espíritu absoluto kantiano. Hay aquí una posición radicalmente distinta que tiene implicaciones fuertes. Bueno, pero decir esto, decir que la interpretación siempre es provisional y siempre es transitoria, significa quizás lo más importante de todo, reconocer que la interpretación es témpica, es decir, que la interpretación es tiempo. Toda interpretación, está señalando Schleiermacher, se inscribe en el tiempo, está sometida al tiempo, se produce en el tiempo.